Pueden tomar asiento. Y les invito, por mientras, que vayan abriendo en sus Biblias la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Gálatas 1, 6 en adelante. Gálatas 1, 6 dice así, hermanos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. 29 de septiembre de 1982, hermanos, en Chicago, un niño de 12 años de edad y un trabajador del servicio postal en Arlington y una mujer murieron de manera abrupta, de una manera inesperada. Personas que lucían sanas, personas que lucían perfectamente bien, personas que no tenían ninguna dificultad médica, ni en su registro médico, ni en su historial médico, y lucían perfectamente bien. Un niño de 12, un hombre y una mujer murieron repentinamente, de la nada, sin razón o causa alguna. Pero el asunto es que ellos no fueron las únicas víctimas que murieron, sino que empezaron a haber una serie de muertes de esta misma características. Estos homicidios llegaron a ser conocidos como los asesinatos de Tylenol. ¿Conoce el nombre Tylenol? La pastilla, la acetaminofén, ¿ok? Así se le llegó a conocer en Estados Unidos este tipo de asesinato, homicidios, el asesinato de Tylenol. El acetaminofén, conocido por su marca Tylenol, fue contaminado de manera intencional con cianuro. Así que las personas que tomaban el medicamento por algún dolor o por alguna fiebre, sin saberlo, estaban poniendo en riesgo sus vidas, ya que dentro del envase del bote donde venía el medicamento Tylenol, por lo menos había una cápsula de Tylenol que estaba contaminada con cianuro. Eso literalmente era como jugar a la ruleta rusa. De las 200 que hay, ¿cuál es? No lo sabemos. De manera tal que estas personas, así fue como murieron, hermanos, en Estados Unidos. Esto fue algo parecido, fue lo que le pasó a las iglesias de Gálatas del Sur. Y quiero enfatizar esto, que cuando generalmente hablamos de las iglesias de Gálatas, pensamos en una iglesia, hermanos, pero cuando en realidad son más de una. Como bien claramente Pablo lo aclara ahí en Gálatas 1:2, dice de esta manera: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, a la de Antioquía, a la de Iconio y a las demás iglesias que había en esa zona, hermanos, ¿verdad? Y algo similar a lo que le pasó a esta gente le estaba pasando a la iglesia de Gálatas, solo que era más grave que lo que le pasó a esas personas, lo que estaba pasando en este tiempo en las iglesias de Gálatas. ¿Ok? No era una acetaminofén que estaba contaminada en las iglesias de Gálatas, sino que era el evangelio, el santo evangelio de Dios, que había sido contaminado. En este sentido, se había infiltrado un falso evangelio en la iglesia, ya que falsos maestros habían fascinado a las iglesias para no obedecer la verdad de Dios. Y esto Pablo lo afirma de manera clara en Gálatas 3:1-2. Lo afirma contundentemente. Observe lo que dice Gálatas 3:1-2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En este sentido, hermanos, los Gálatas estaban siguiendo otro evangelio. Es por eso que Pablo afirma la verdad del evangelio en esta carta. Afirma la verdad del evangelio, y esa verdad del evangelio es que solamente por fe, no hay más, solamente y exclusivamente solo por fe somos salvos. ¿Qué significa que solamente por fe? Significa justificación. Significa que Cristo nos ha justificado a nosotros y que esta salvación solo debe vivirse por fe. ¿Qué significa vivirse por fe? Significa santificación y no por las obras de la ley, que eran un ilegalismo inconsecuente e infructífero. Los Gálatas, hermanos, habían rechazado el verdadero evangelio para recibir un evangelio que demandaba obras de la ley para poder ser salvo. Los falsos maestros que habían introducido este evangelio eran naturalmente judíos, y esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 15. De hecho, Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 2 narra este acontecimiento en Hechos 15, que dice de esta manera: entonces algunos Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Obras de la ley. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos que habían salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Por lo tanto, hermanos, esta era la enseñanza que estaba infiltrado, el falso evangelio que estaba recibiendo los Gálatas, y que decidieron seguirlo, reemplazando así el verdadero evangelio de Cristo para seguir un evangelio de hombres, un evangelio falso, un evangelio ineficaz, inoperante. Por lo tanto, estaban añadiendo al evangelio, estaban infiltrando en el evangelio una información que no era apropiada. Así como infiltraron en las pastillas de acetaminofén, cianuro, aquí estaban infiltrando en el evangelio una falsa enseñanza que básicamente convertía en este evangelio falso. Entonces, por lo tanto, estaban añadiendo al evangelio obra de la ley, haciendo de esta manera nula la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, la nomenclatura es sencilla. Jesús más algo es igual a nada. Quiero repetir esto. Jesús más obras es igual a nada. Jesús más prosperidad, evangelio de prosperidad, es igual a nada. No podemos agregarle al evangelio algo ni quitarle algo. Así que Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todos. Lo único que necesitamos entonces, hermano, es Cristo. No podemos hacer nada, no podemos agregar nada al evangelio. No somos capaces de hacer algo y por medio de esa obra poder salvarnos. Todo depende de la gracia y de la fe que vienen de parte de Dios. Y es por esa razón, hermanos, que estamos estudiando hoy esto, porque vivimos en un mundo donde se predica un evangelio que se supone que es el evangelio de las Escrituras, que se supone que es el evangelio que Cristo predicó, pero este evangelio es un evangelio falso completamente. Es un evangelio que añade obras para poder ser salvados a la fe. Es un evangelio donde demanda del ser humano una participación para poder adquirir la salvación, cuando eso es imposible de acuerdo a la palabra de Dios. Vivimos en un evangelio
mercantilista, o es lo que se proclama en este momento, al igual que en aquel tiempo, un evangelio mercantilista, y vivimos en un evangelio que lo anuncian claramente como si fuese un objeto que se puede anunciar con técnicas de mercadotecnia. Observe esto. Yo cuando era muy joven, hermanos, cuando era joven, yo trabajé para ciertas comidas rápidas. En serio, yo trabajé para ciertas comidas rápidas. Trabajé para Burger King, en el aeropuerto. Ahí trabajé. A mis 18 años, mi primer empleo fue ese, hermanos. ¿Okay? Hace muchos años. Y el eslogan de este restaurante era: pídalo como quiera. ¿Cómo lo quiere? ¿Sin tomate? Se lo quitamos. ¿Cómo lo quiere? ¿Con doble carne? Se la ponemos. ¿Cómo lo quiere? ¿Con tocino? ¿Sin cebolla? ¿Sin pepinillo? ¿Cómo la quiere? Y usted podía decirle, incluso agregarle cualquier cosa, aunque fuese algo ridículo, pero el eslogan era poder brindarle eso. Bueno, ahora se vive un evangelio similar a esto. Ahora se proclama un evangelio similar a esto. Ahora se anuncia un evangelio como esto, en donde predicar sobre el pecado le ofende. No, quitemos de la lista entonces este pasaje, este capítulo, este libro. Es que me sintió incómodo. No, ya no se vuelve a hablar de eso entonces, lo quitamos. Pero que yo quiero escuchar sobre alegría, felicidad, triunfo, victoria. Agreguémoslo entonces. Un evangelio se predica ahora al gusto del consumidor, no el que Cristo predicó. Y ese evangelio, al igual que el de los Gálatas que estaban recibiendo, es un evangelio falso, inútil, que no conduce a la salvación, sino a la condenación eterna. Y lo peor de todo es que muchas personas siguen este evangelio, creen este evangelio, viven este evangelio, creyendo toda su vida aquí en la tierra que van para el cielo, cuando su destino final realmente es el infierno. ¿Por qué? Porque decidieron no seguir el evangelio de Dios, sino el de los hombres. Así que, hermanos, por esta razón entonces estamos estudiando este tema sobre no te apartes del evangelio ni vivas en un evangelio falso. Y vamos a ver tres aspectos. Número uno, seamos fieles al único evangelio. Seamos conscientes del falso evangelio y seamos conscientes a quién agradamos cuando predicamos el verdadero evangelio. Vamos a ver primero, seamos fieles al único evangelio, que es el que Cristo predicó. Observe el versículo 6 de Gálatas 1:6. Y dice ahí: estoy maravillado. En base al contexto de lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas, Pablo estaba asombrado por la decisión que estaba tomando la iglesia de los Gálatas, ya que ellos estaban en el proceso de abandonar el verdadero evangelio, el único evangelio que es puro, simple y majestuoso, el único evangelio de la justificación por la gracia mediante la fe. Y los Gálatas lo estaban abandonando por un falso evangelio. Esto explica la angustia de Pablo, ya que los Gálatas se estaban alejando de la única esperanza que tenían de que sus pecados sean perdonados, y es en la cruz de Cristo, es en la obra de Cristo. Se estaban alejando de esa realidad de la cual Pablo ya les había predicado. Estaban desertando de esa verdad absoluta de Dios, que solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, Pablo dice: estoy maravillado. Y esa es una expresión muy fuerte, hermanos, que alude a quedar altamente conmocionado. Para darles un ejemplo de una conmoción muy alta, probablemente que usted vaya en un vehículo, en una carretera, 80 kilómetros, 90 kilómetros por hora, aunque en Honduras digamos que 120, 130 es permitido, el abuso, y de repente usted choca con otro vehículo a esa velocidad.
y quedó vivo. ¿Cómo quedó usted? En un estado de shock. Literalmente así está Pablo. Pablo está conmocionado. ¿Qué significa o qué es estar conmocionado? Conmocionado es una perturbación súbita y a menudo intensa del estado emocional que puede provocar cierto sentimiento de aturdimiento. Cierto sentimiento de aturdimiento. Pablo literalmente está impactado, está en shock, está conmocionado. Él no puede creer lo que la evidencia claramente le mostraba. Eso significa, estoy maravillado, estoy conmocionado. Ahora, el versículo 6, hermanos, va a continuar explicando de manera muy específica la conmoción de Pablo. Observe el versículo 6. Estoy maravillado. Y después dice, de que esa palabrita ahí introduce, hermanos, introduce el contenido del por qué Pablo está maravillado, por qué Pablo está conmocionado, por qué Pablo está espantado, en un estado de shock, por qué está tan alterado en este sentido. Y dice el versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, esa es la razón por la cual Pablo estaba en shock, estaba maravillado. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y es importante notar esta palabra que dice ahí, de que tan pronto. Esta palabra indica la velocidad en que los gálatas se están alejando o apartando de Dios. Dicho de otra manera, están apostatando de la fe, se están alejando de Dios. Y la manera en que lo estaban haciendo era de una manera acelerada. Es decir, de una manera rápida y de una manera muy sencilla. Llegaron los falsos maestros a predicarle un evangelio diferente. Y rápidamente, fácilmente la iglesia de Gálatas abrazó este falso evangelio, renunciando en cierta manera al evangelio de Cristo que habían recibido por parte de Pablo. ¿Puede entender la gravedad de la situación? Así que indica la velocidad con la cual ellos estaban apartando de la fe. Así que tan pronto como llegaron los falsos maestros introduciendo un falso evangelio, los gálatas se apartaron, abrazaron, siguieron un evangelio diferente, un falso evangelio. Soltaron, hermanos, el evangelio que ya tenían, el verdadero, el genuino, para abrazar un evangelio diferente, un evangelio falso. La expresión que os hayáis alejado, ahí en versículo 6, que de tan rápidamente os hayáis alejado, indica el acto de alejamiento de los gálatas. Es decir, que este acto de alejamiento de los gálatas del verdadero evangelio para seguir otro evangelio era un alejamiento voluntario de parte de ellos. No es que los falsos maestros los estaban obligando. No es que los falsos maestros los habían puesto una amenaza de que si no seguían este otro evangelio iba a pasar algo, los iban a matar. No. Simplemente la idea aquí es que los falsos maestros proclamaron, predicaron, anunciaron un falso evangelio diferente al de que ellos ya habían recibido y de manera voluntaria, de manera rápida, de manera fácil. Ellos mismos, es la idea ahí, decidieron seguir este falso evangelio en lugar del verdadero que ya tenían. Y eso es muy peligroso, por eso Pablo está conmocionado. El significado de la palabra, hermanos, que os hayáis alejado, significa deserción. De hecho, en la literatura griega indica una deserción militar en un campo de combate, la cual se pagaba con la muerte. En la literatura judía, esta palabra, este verbo, describe la partida o la apostasía de la fe, en este sentido. Por lo tanto, ellos estaban, literalmente, cualquiera de los dos conceptos que podamos tomar, una deserción que lleva a una condenación eterna, o una deserción que se aparta de la fe de Dios, y eso, el resultado es muerte, hermanos.
estaban apostatando. Y el asunto, hermanos, es importante porque eso, el tiempo presente en cual está escrito ese verbo ahí, indica que estaban en el proceso de. O sea, esa acción de dejar el evangelio, de dejar el verdadero evangelio para abrazar un evangelio falso, estaba en proceso. No es que la acción ya había sido culminada de parte de ellos, sino que estaba en ese proceso continuo. Por eso Pablo, de manera desesperada, de manera urgente, escribe la carta para llamarle la atención y ubicarles en el evangelio apropiado y correcto y explicarles por qué estaba en un falso evangelio, para poder en este sentido evitar la apostasía de ellos. Y por eso una característica de esta carta, la mayoría de las cartas de Pablo empieza con la salutación y da gracias por la iglesia. Lo hace en Filipenses, lo hace en Gálatas, lo hace en Efesios, lo hace en Tesalonicenses. Pero en la carta de Gálatas Pablo no hace eso. De manera inmediata inicia después con esta aseveración, después de la salutación, versículo 5, versículo 6, inicia llamando, reprendiendo, exhortando a la iglesia de lo que estaban haciendo, porque estaban en el proceso de apostatar, de alejarse, de abandonar el evangelio para seguir otro evangelio. Entonces por eso Pablo está escribiendo para poder explicarles a ellos de lo que están haciendo. Es importante notar de quién se estaban alejando los gálatas, hermanos. Observe el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿De quién? Del que os llamó. Observe muy bien. Importante notar de quién se estaban alejando ellos. Al decir que se estaban alejando del que los llamó, es decir, que se estaban alejando de Dios, ya que Dios es quien los llamó por la gracia de Cristo. Ya que también en todas las escrituras Dios es quien llama a la salvación. 2 Tesalonicenses 2:13 al 14, 2 Timoteo 1:8 al 9, 1 Pedro 1:15, Romanos 8:30, Romanos 9:24, 1 Corintios 1:9. Cada parte de las escrituras en el Nuevo Testamento afirma contundentemente que es Dios quien llama a la salvación por la gracia de Cristo. Y ellos se estaban alejando, separando ¿de quién? De quien los llamó, de Dios, hermanos. Así que es una situación grave lo que está pasando acá. Pablo, al decir que Dios los llamó por la gracia de Cristo, simplemente les está recordando que fue la gracia la que movió a Cristo a entregarse por los pecados de ellos y a rescatarlo de la justa ira de Dios que todo ser humano merece. Así que esta es la primera razón por la cual Pablo está maravillado. Están dejando a Dios, se están separando de Dios, están siendo un falso evangelio. Lo grave del asunto, hermano, es que los gálatas estaban dejando a Dios. ¿Por qué? Como dice ahí el texto, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra para indica el propósito por el cual los gálatas están dejando a Dios, y es por un falso evangelio. Es decir, que los gálatas estaban intercambiando o reemplazando la gracia de Cristo para abrazar otro evangelio, el cual era falso, el cual era inútil, el cual era sin efectividad alguna, porque es un evangelio falso y un evangelio de hombres, un evangelio que añade obras a la fe, y es un evangelio que Cristo nunca proclamó, es el evangelio que nunca se enseñó. Y la razón de la falsedad y de la inutilidad de este evangelio es que era un evangelio legalista que añade obras a la fe. Además, Pablo califica de esta manera categórica el tipo de evangelio que está siguiendo estos gálatas. Dice, otro para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Eso significa que este evangelio era completamente y absolutamente diferente del verdadero evangelio en naturaleza y en esencia en relación al evangelio de Cristo que Pablo les había proclamado, un evangelio de hombres. En este sentido, este evangelio diferente que ellos estaban siguiendo no era evangelio en realidad, hermanos, ni en esencia ni en naturaleza. Ya que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias son que Cristo es Dios, murió por nuestros pecados,
fue sepultado, al tercer día resucitó, que Cristo cargó nuestra culpa en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, y lo único que tenía que hacer los Gálatas era de recibir ese regalo inmerecido de la obra de Cristo en la cruz. Mientras que el evangelio que llevaba los falsos maestros era que la obra de Cristo era insuficiente y que tenían que hacer obras para poder ser salvos. Además de la obra de Cristo, que tenían que agregar obras de la ley para poder salvarse de la justa ira de Dios. Como ya leímos en Hechos 15, circuncisión y seguir la ley. En este sentido, la responsabilidad de salvación recaía ¿en quién, hermanos? En las personas. Cristo más circuncisión, Cristo más obra de la ley, Cristo más buenas obras. Y dijimos que la nomenclatura es Cristo más algo es igual a nada. Solo Cristo, nada más. Es todo lo que necesitamos. Nada más, hermanos. Y si contribuimos en la salvación, en lo único que hemos contribuido es que somos pecadores. Nada más. Simplemente pecadores que de nacimiento hemos ofendido a Dios. Nada más, hermanos. Hermanos, esta es una realidad en la cual estaban los hombres, las iglesias de Gálatas. Y la realidad es que nadie puede salvarse por sus propias obras. No importa cuán buenas obras usted pueda hacer. No importa cuántas organizaciones, ONGs de ayuda social usted pueda hacer. Eso no lo va a salvar. No importa cuánto dinero usted done. Eso no lo va a salvar. No importa que tenga usted calculado cuántas acciones malas, cuántas malas palabras, cuántos malos asuntos dice. Eso no lo va a salvar. Porque usted no tiene la capacidad de salvarse en sí mismo. Solo Cristo. El hombre es incapaz. Obsérvelo en Efesios capítulo 2. La condición del hombre. Efesios 2.1. Una condición de muerte. Observe ahí Efesios 2.1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros. Mire, ¿por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y una persona muerta no puede responder al llamado o algo o un estímulo, sino que solo Dios. Como claramente dice Efesios 2.4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? ¿Nos dio qué? ¿Quién nos dio? Nosotros no podemos salvarnos. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Hermanos, es por Dios, es por simplemente gracia, es por misericordia, es por la fe. Nadie puede salvarse por obras. Claramente, observe Efesios 2.5. Efesios 2.5. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Después, ¿qué dice? Por gracia soy salvo. Y ahí la expresión por gracia indica la causa por la cual somos salvos. Es casi un elemento instrumental. La gracia es el instrumento por medio del cual Dios nos salva. No por nosotros, no por las obras. Es la gracia de Dios. El instrumento el cual nos lleva a la salvación a nosotros, hermanos. Y esa era la perspectiva que la iglesia de Gálatas estaba perdiendo. Así que entendiendo que es por gracia, ¿cómo tenemos que vivir la vida? Vivirla en agradecimiento a Dios, vivirla en obediencia a Dios, vivirla en glorificación a Dios en todo lo que hagamos. Y todo lo que nos propongamos hacer en esta vida tiene que ser perfecto, hecho de lo mejor que podamos para que Dios sea glorificado. Porque todo lo que hagamos es ¿para quién? Para Dios, hermanos. Como Pablo dice en Corintios, sea beber o comer, hágalo todo ¿para quién? Para el Señor. Entendiendo que es la gracia. O sea, hermanos, si no es por la gracia de Dios, nosotros estamos eliminados bajo la justa ira de Dios. Observe lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos. Nuevamente, la misma expresión del 2.5, Pablo en Efesios 2.8 comunica la misma instrumento de salvación para nosotros. Por gracia.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no depende de nosotros. Conclusión, pues que don, regalo de Dios, no por obras, así que no importa lo que podamos hacer, ¿ok? Para que nadie se gloríe. En este sentido, la proclamación del falso evangelio era un intento, hermanos, claramente de pervertir el evangelio de Cristo, añadiéndole obras a la fe. Y observe lo que dice en el versículo 7, Gálatas 2:7. En el versículo 7 Pablo dice: no es que haya otro evangelio. Observe ahí Gálatas 2:7. Gálatas 1:7. Observe lo que dice ahí. No que hay otro. O sea, no es que hay otro evangelio. Aquí está afirmando la exclusividad del evangelio, diciendo que no existe, literalmente, no existe otro evangelio diferente. Solo el evangelio que Cristo predicó, y que ese evangelio, y si a ese evangelio se le agrega o se le quita algo, se convierte en un evangelio contaminado, falso, peligroso por la fe. Solo por gracia, hermanos, somos salvos. Solo por gracia, sola gracia, solo por fe y solo por Cristo. No hay más. Observe lo que dice Juan 14:6, afirmando esto. Y Jesús le dijo: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Cristo. Solo por Cristo, hermanos. Solo por Cristo. No hay nada que podamos hacer para acercarnos al Padre. No hay nada que podamos hacer para huir de la ira de Dios. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz es la que nos libra de la ira de Dios, del infierno eterno, hermanos. No hay más. Y eso es algo que debería de llevarnos a la reflexión fuertemente, porque no hicimos nada. Y es Cristo quien nos ha hecho todo por nosotros. Y eso debe de cambiar la manera en cómo pensamos y vivimos, hermanos. Definitivamente. Hemos recibido el regalo más grande que cualquier persona en el mundo puede recibir, que es la salvación. Es un regalo no perecedero, es un regalo eterno que disfrutamos sus beneficios aquí en la tierra y en la eternidad en los cielos. Eso debería, hermano, de impactarnos. Cuando Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14 habla sobre la obra redentora, es decir, la Trinidad en conjunto obrando en la salvación del hombre, Dios el Padre eligiendo, Efesios 1:4, Dios el Hijo redimiendo, Efesios 1:7, Dios el Espíritu Santo sellando, Efesios 1:13. En cada una de esas secciones dice que Dios sea glorificado para la gloria de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y es la manera como debemos de vivir nosotros, en alabanza, glorificándole. Porque como claramente dice Jesús, no hay otro camino, hermano. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Solo por fe, solo por gracia, solo Cristo. Observe lo que dice 1 Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios. Escuche muy bien. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay otro, hermanos. No hay otro. Solo Cristo. Solo su sacrificio, solo su obra es lo que nos libra de la ira de Dios. No hay más, hermanos. Así que el verdadero evangelio, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio, porque el evangelio significa buenas nuevas, y esa es la buena nueva de salvación, que Cristo pagó por nuestros pecados. Él pagó la deuda, Él saldó nuestra deuda. Nosotros merecíamos la ira de Dios, pero Cristo se puso en nuestro lugar, recibiendo la ira de Dios para nosotros, por nosotros, para nosotros llegar a la salvación, hermanos. No hay otro camino. Esta es la exclusividad del evangelio, que solo es solo gracia, solo fe y solo Cristo es el único camino para llegar al Padre. Y qué triste, hermanos, que en muchos lugares en todo el mundo se predica algo completamente diferente a la verdad
de Dios revelada en su palabra. Y observe lo que sigue diciendo el versículo 6, Gálatas 1:7. Sigue observando. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Ok? No hay otro evangelio, no existe otro evangelio. Solo Cristo, solo fe, solo gracia. Pero, dice Pablo, lo que sí hay son falsos maestros, que son los que perturban. Lo que sí hay son falsos maestros que enseñan falsa doctrina. Este falso evangelio que estaba perturbando la iglesia de los Gálatas, lo cual significaba que la iglesia eso de perturbar tiene la intención o comunica la idea de ser sacudida de manera violenta. Fue estremecida fuertemente con falsas enseñanzas. No es que hay otro evangelio, no existe otro. Falsos maestros con un falsa enseñanza. Los falsos maestros, hermanos, no solo estaban perturbando a la iglesia con este falso evangelio de obras que predicaban. No solamente eso, observe lo que dice, sigue diciendo el versículo 7. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Los falsos maestros no solo perturbaban a la iglesia con falsas enseñanzas que predicaban, un evangelio de obras, sino que al mismo tiempo estaban queriendo pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir comunica la idea de distorsionar algo a tal punto de corromperlo. La mínima porción de la ley que se añade al evangelio de Cristo alcanza a pervertir su carácter y esencia y lo convierte en todo lo contrario de la provisión de salvación y santificación de la gracia de Dios, lo cual se basa por completo en mérito de Cristo, quien es libre de pecado, quien cargó con todo el pecado de la humanidad en la cruz. Esto de seguir otro evangelio, hermano, es como que yo le diga: está la Tylenol, el bote, 200 pastillas de Tylenol, una tiene cianuro. 1982, Estados Unidos, Chicago. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Si yo le digo, si usted me dice, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, le abro el bote, tome una. Pero sepa que dentro de todas estas pastillas hay una con cianuro. ¿La tomara usted? ¿La tomara? Sabe que está alterado. De la misma manera como rechazaría eso, debe de rechazar cualquier falso evangelio que le añade o que le quita al evangelio de Cristo. De la misma manera, porque hermano, ¿qué pasa si usted toma una pastilla contaminada? Lo más que podría pasar, que si está envenenada, lo más que podría pasar que usted muera físicamente. Pero si usted está con Cristo, está en los cielos, no importa. Pero si usted recibe un evangelio diferente, un evangelio que ha sido pervertido, un evangelio falso, usted no solamente se muere físicamente, sino que su sentencia eterna está firmada, hermanos. O sea, usted, de hecho, desde que nacemos estamos muertos, y lo único que nos libra de esa muerte eterna es el evangelio de Cristo. Así que si usted no recibe el evangelio de Cristo, va completamente a la ira de Dios. Sencillo. Y si sigue un falso evangelio, de la misma manera. Porque la única manera que podemos salir de la ira de Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Ok? Así que, hermanos, en este sentido, en todo lo que hemos dicho, versículos 6 y 7, seamos fieles al único evangelio. Abracémoslo, entendámoslo, conozcamos qué implica vivir en este único fiel evangelio de Dios. Vivamos a la luz de este evangelio. Muchas veces aceptamos el evangelio, muchas veces podemos entender el evangelio, pero muchas veces con nuestra vida no reflejamos ese evangelio de Dios. Hermanos, no es suficiente creerlo, no es suficiente entenderlo, es necesario vivirlo. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 15, Pedro, en el primer concilio de Jerusalén, que fue lo que está pasando acá, los judíos
demandaban que los gentiles creyentes tenían que hacer las obras de la ley. ¿Ok? Y no simplemente creer por fe, por gracia, por Cristo, sino que añadir obras de la ley. Y Pedro entendió, porque Pedro es uno de los que da respuesta a este conflicto, si los gentiles tienen que seguir la obra de la ley o simplemente creer por fe. Y Pedro en Hechos 15, si quiere léalo, da la respuesta que solo es por fe, sin obras. Pero tiempo después, cuando lo ven comiendo con los gentiles, ¿qué hace Pedro? Cuando los judíos lo ven a él comiendo con los gentiles, él lo rechaza. Y Pablo tiene que exhortarlo fuertemente, tratándolo de hipócrita, porque Pedro sí había entendido el evangelio, pero no lo estaba viviendo. Así que, hermanos, para ser fiel al único evangelio, no solamente es entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, sino que también vivirlo. ¿Está viviendo usted en el verdadero evangelio? Posiblemente lo crea, posiblemente lo acepte, pero ¿lo está viviendo? Hermanos, tenemos que vivir este evangelio genuino. Así que seamos fieles al único evangelio, hermanos. Número 2, seamos conscientes del falso evangelio. Seamos conscientes del falso evangelio. Observe lo que dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que seamos conscientes del falso evangelio. El falso evangelio que se había introducido en las iglesias de los Gálatas no era un asunto trivial, hermano, o un asunto sin importancia para Pablo, ya que el versículo 8, Pablo introduce una advertencia de juicio para aquellos que proclaman un evangelio diferente del cual Cristo predicó. Literalmente el versículo 8, la palabra pero, o Reina Valera traduce más, versículo 8. Yo sugiero una traducción diferente en esa palabra. Debería traducirse si aún, en lugar del más o en lugar del pero. Es decir, versículo 7, no hay otro evangelio, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, esa es la idea ahí, mas si aún nosotros, ¿ok? Más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra nosotros ahí, hermanos, más aún si nosotros. La palabra nosotros indica que si Pablo mismo, o otro apóstol, o colaborador, o otro hermano en Cristo, que colaboraba con Pablo o de los otros apóstoles, predicaban otro evangelio diferente al que se había predicado, ¿cómo deberían de ser considerados? Anatema. Es decir, hermanos, y esto es importante, es decir, no importa la posición que tal persona ostente dentro de la iglesia, porque la posición de Pablo era de apóstol de las iglesias. Era una posición de autoridad que Dios le había delegado en su llamado, en su ministerio. Tenía autoridad, pero él dice, más si aún nosotros, yo, Pablo, o alguno de los apóstoles, o alguno de sus colaboradores, os predica otro diferente evangelio, sea que anatema. Es decir, no importa la posición que tal persona ostente en la iglesia, sea líder o sea pastor, si predica algo diferente, debe de ser anatema, debe ser considerado como anatema. No importa cuán piadoso y bueno parezca ser sus enseñanzas, si no cuadran con la doctrina de la palabra de Dios, que ha sido revelada en su Biblia, en su palabra, es anatema y debe ser considerado como un falso maestro. Incluso, dice Pablo, si un ángel del cielo, es decir, un ángel bueno, no un ángel caído, no un demonio, un ángel del cielo, la idea es un ángel que venga del cielo, que provenga del cielo, que descienda del cielo, o predicare un evangelio falso, dice Pablo, sea anatema. Y a través de esta hipótesis que Pablo está dejando en claro, es a través de esta hipótesis que Pablo está dejando claro la severidad del juicio que las personas se someterán si se atreven a proclamar otro evangelio diferente al de Cristo. Hermanos,
sea consciente. La iglesia, 3 propósitos por los cuales la iglesia existe: glorificar a Dios en todas las cosas, la edificación entre los unos y los otros y la proclamación de su evangelio. ¿Está proclamando el evangelio de Dios? Hermanos, asegúrese que proclama el correcto. No le añade, no le quite. Asegúrese, sea consciente, porque muchos andan por ahí predicando el evangelio. Si vienes a Cristo, la vida color de rosa, le añadió. Si vienes a Cristo, tus problemas se resolvieron, y él añadió. ¿Ok? Hermanos, la buena noticia del evangelio es simple y sencillamente que que Cristo, a través de su obra, nos ha librado de la ira de Dios. Nada más, hermanos. Eso es lo que ofrece Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, dice Pablo, si una persona, sin importar quién sea líder, sea apóstol, como en el caso de los Gálatas, o un ángel del cielo, predicar un evangelio diferente, sea anatema. Y por alguna razón Reina Valera no traduce esto, porque la palabra anatema es una palabra castellanizada. Su origen no es castellano, no es español, hermanos. La palabra anatema es una palabra griega. Y esto indica, ¿qué significa anatema o qué indica la palabra anatema? Bueno, el asunto es que sea anatema indica la certeza del juicio del que Pablo está hablando sobre aquellas personas que proclaman un mensaje diferente que del que Cristo predicó. ¿Qué significa ser anatema? La palabra solo aparece, es importantísimo esto, por el énfasis que Pablo está usando, por el sentido de carga de peso que Pablo está usando. Esta palabra solo aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Y de las 6 veces tiene el sentido de ser maldito. Anatema, ser maldito o estar bajo maldición de Dios. En este sentido, la idea que se transmite es la de entregarse a la ira judicial de Dios. Uy, hermanos, ¿quién quiere estar bajo la ira de Dios? Si de ahí Dios nos sacó, Cristo nos sacó. Eso significa dejarse o entregarse a la ira judicial de Dios, como claramente lo dice Romanos 9:3, que usa esa palabra ahí. Ya que predicar un evangelio diferente al que Cristo predicó equivale a hacer nula la muerte de Cristo. Así que sea consciente, hermanos, que hay un falso evangelio. Y sea consciente a qué evangelio usted está siguiendo y qué evangelio usted está viviendo. ¿Ok? Sea consciente de eso. Sea consciente de cuando predique el evangelio, predique el apropiado, el correcto, el que Cristo predicó. ¿Ok? Sea consciente, hermanos, de todo esto. Y para terminar, seamos conscientes a quién agradamos cuando predicamos el evangelio. Pero antes de llegar aquí, observe el versículo 8 nuevamente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9, observe bien. Como antes hemos dicho, enfatizando la declaración que Pablo antes había dado, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea. Es decir, Pablo se va al liderazgo más alto. Si alguno de nosotros o un ángel. Ahora viene y dice, si cualquier persona predica este evangelio, sea anatema. Y esa es una advertencia de juicio. Ahora seamos conscientes a quién agradamos cuando predicamos el evangelio. Observe el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, ¿no sería siervo? ¿A quién agrada usted? ¿A los hombres o a Dios? Hermanos, muchas personas, para no ofender a las personas a las cuales le predican el evangelio, lo suavizan, lo alteran, le quitan.
o le añaden. Ay, que para que no se ofenda. Que se ofenda. Ellos durante toda su vida han estado ofendiendo a Dios, en todos los sentidos. ¿Y sabe por qué? Porque el Evangelio es ofensivo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio desnuda el verdadero yo que hay en nosotros. El Evangelio, hermano, abre el corazón y expone la verdadera persona que uno es. Porque todo lo que hacemos, ¿de dónde proviene, hermanos? Del corazón. Todo lo que hablamos, todo pensamiento, toda acción, ¿dónde viene? Y el Evangelio lo que hace es abrir el corazón y ve uno claramente el tipo de... Uno cree ser bueno, uno piensa ser bueno, pero cuando el Evangelio es predicado, expone la maldad que hay en uno. Porque no hay bueno aquí, hermanos. Aquí solo Cristo. Y si hacemos algo bueno, no es por nosotros. Es decir, porque quiero decir esto, no es que nosotros tengamos la capacidad o habilidad de hacer algo bueno. Ningún ser humano. Y lo bueno que hacemos es por Cristo en nosotros. No es por nosotros. Así que no hay ningún bueno aquí, hermanos. ¿Cuántos buenos hay? No levante la mano, porque ninguno. ¿Ok? Ninguno, hermanos. Así que cuando el Evangelio es expuesto, desnuda la esencia misma de la persona y ve lo malo, lo perverso, lo pecadora y todo lo que es. Y es ahí cuando la persona tiene dos opciones: se enoja, se insulta, le tira la puerta en la cara, o entiende que necesita de Cristo para cambiar ese estilo de vida que tiene, que solo Cristo tiene el poder. Amén. Así que no buscamos agradar. ¿Busca ahora, dice Pablo, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y este versículo 10 es un versículo que sirve de transición entre el 9 con el nuevo párrafo del versículo 11 en adelante que Pablo va a abordar. De manera tal que este versículo 10 cierra la idea en cierta manera de lo que Pablo viene hablando acerca de lo que los Gálatas están haciendo, y abre paso, abre la puerta al desarrollo del pensamiento de él, del argumento de él sobre defender su ministerio, porque Pablo está siendo acusado en este sentido también como un falso maestro, y sirve de eso. Y Pablo dice: yo no he buscado el favor de los hombres, yo no les he predicado un evangelio acomodado a como ustedes quieran, no he predicado un evangelio a la medida que ustedes quieren, ¿ok? Sino el único evangelio, el cual muestra cuán perverso y pecadores somos, cuán malos somos y cuán malos podemos llegar a ser. Hermanos, hay algunos que dicen: ay, qué mala persona. Y me he encontrado muchos que les gusta ver la Segunda Guerra Mundial, documentales, leer: uy, qué malo Hitler. Yo nunca sería así, hermanos. Si no es por la gracia de Dios, usted es igual o peor que él. Pero es la gracia de Dios que nos frena a llegar a ser perversos a este nivel. Y más que estamos en Cristo, nos frena realmente, porque nosotros solo hay lo malo, hermanos. Lo único bueno, Cristo en nosotros. Y tenemos que estar agradecidos a Dios por la obra de Él en nosotros. Hermanos, no te apartes del Evangelio, ni vives en un evangelio falso. ¿Por qué no te apartes? ¿Por qué no te debes de apartar del Evangelio, del verdadero Evangelio? Porque si te apartas, lo haces para la eternidad. Y solo quedará una expectativa de juicio sobre ti. Observa lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Okay? Ya no más. Y esta es la situación en la que estaban los Gálatas. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué, hermanos? Si te apartas del Evangelio, es para la eternidad. Y esto es lo que te espera. Así que, hermanos, no te apartes del verdadero Evangelio. ¿Por qué
no solamente tienes que apartarte del verdadero evangelio. ¿Por qué no solamente no tienes que apartarte del verdadero evangelio? Sino que también no tienes que vivir en un evangelio falso. ¿Por qué? Porque si vives en un falso evangelio, lo haces para la eternidad. Hermanos, lo que quiero decir es esto: si te equivocas aquí en la tierra en seguir el evangelio incorrecto, te equivocas para la eternidad, no solo para aquí. Te equivocas para la eternidad, para recibir la ira de Dios. Amén. Seamos fieles al verdadero evangelio, seamos conscientes en ese sentido de que hay un falso evangelio que predican, y seamos conscientes a quién agradamos, a Dios y no a los hombres, cuando proclamamos esta verdad absoluta de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por este enorme regalo y privilegio que nos ha concedido, Dios, de tu evangelio, Padre, el cual disfrutamos, el cual vivimos, Dios, el cual creemos y aceptamos, Dios. Ayúdanos y danos la sabiduría y la fuerza para vivir de manera apropiada en tu evangelio, y que siga transformando y cambiando nuestra vida constantemente y permanentemente hasta que tú vengas, Dios. Ayúdanos a ser fieles en todo momento. Ayúdanos a agradarte a ti. Ayúdanos, danos sabiduría, oh Dios, para vivir esta vida como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, un anuncio.